los estudios, un diálogo muy importante. Está Marcelo Chepetín en los estudios de nuestra radio y Pedro está dispuesto a dialogar con él sobre un tema muy pero muy interesante. Pedro, tenés todo a tu disposición, a ver cómo hoy Marcelo también. Bueno, buen día Marcelo, gracias Babi por esta oportunidad de poder charlar con un representante de su tema tan importante como es Marcelo. Bueno, el tema de hoy creo que es un gran tema, el recorte presupuestario en la educación, ¿no? Ese es un tema. Sí, la cuestión que tiene que ver con el presupuesto del año que viene. Bueno, nosotros venimos reclamando ya la reapertura de paritaria y demás, porque ya nuestros salarios están por debajo de lo que ha sido la inflación de este año. Y bueno, se vota el presupuesto con un 3,2% menos de porcentaje en cuanto a lo que es el presupuesto educativo, ¿no? Sí, pero hablamos de millones, ¿no? Porque a veces uno utiliza números, porcentajes y demás, y la gente no entiende. O sea, yo me incluyo, porque yo soy una de las personas que por ahí me cuesta entender algunas situaciones cuando hablamos de números. ¿De cuánta plata hablamos más o menos? El 3,2% del presupuesto provincial, bueno, dicho así, 3,2% parece que fuera una cosita, ¿no? Sí, una cosita. Son 16.500 millones de pesos. A la pipeta. Hubiese dicho, ¡apa! Hubiese dicho, mami, ¿no? Le estuvo por decir. Yo me río, pero es terrible lo que está diciendo. Para tener una idea, para ponerlo en los términos del presidente, que le gusta comparar con jardines, son 1.700 jardines y casi 1.000 escuelas. A ver, vos como representante, en este caso, de tantos docentes, ¿realmente está dada también la educación que merece incluso un recorte más presupuestario? Mirá, nosotros en los últimos años venimos avanzando en cuanto a lo que es el presupuesto y consideramos que a partir de la ley de educación se necesitaba avanzar incluso en lo que era el porcentaje del presupuesto nacional. Nosotros estamos reclamando que el presupuesto nacional pase a ser el 10% del presupuesto para poder garantizar la construcción de escuelas que hacen falta, para poder garantizar la obligatoriedad del secundario, el crecimiento de la población en edad escolar y demás. Tiene que ver con la capacitación docente también, ¿no? O sea que se va perdiendo la calidad del nivel educativo. Claro, uno cuando dice significan 1.700 jardines y casi 1.000 escuelas, es para ponerlo en términos comparativos, para darse cuenta más o menos de lo que significa, pero en realidad esto, cuando uno lo distribuye entre todos los rubros que implica el presupuesto educativo, esto significa menos cargo docente, significa menos cupos para los comedores escolares, significa infraestructura parada. Por eso, yo estaba mirando el no aumento del salario docente. Estaba mirando una factura de ABSA, ¿viste? Justo me llegó, bueno, el tema del agua, que es todo un tema. La provincia tiene que ver con ABSA, tiene que ver con la distribución del agua, y aparece al pie de la boleta, entre todos podemos más, que a ver, voy a poner la cámara, porque esto también lo estamos grabando de alguna manera. Te voy a tapar la cara un cachito, sí, solo para mostrar, para que vean que no miento. Bueno, la gente que ya recibió la boleta sabe que es así. A ver, yo me pregunto, entre todos podemos más, avanzan las obras para vivir mejor. ¿Es realmente posible esto, por ejemplo, en la educación, recortando el presupuesto? ¿Va a haber más escuelas? ¿Va a haber más jardines? No va a haber, muy difícil. No va a haber más escuelas, no va a haber más jardines, no se van a generar los cargos que faltan. Se está planteando tirarle por la cabeza a los municipios el tema del servicio alimentario escolar. Nosotros consideramos que no hay ninguna posibilidad de aumento en el salario docente para el año que viene con este presupuesto, lo cual nos lleva a una situación de conflicto latente para el inicio del año que viene. ¿Y cuál es la postura entonces que toma SUTEBA con respecto a esto? Nosotros estamos tratando de que la gobernadora empiece a ver el problema antes de que se genere. Digo, ya tenemos hoy un problema que es la no apertura de la paritaria, el no cumplimiento de la cláusula de monitoreo que se firmó en la paritaria a principio de año. Ahora, si encima de que no está cumpliendo con eso,
está previendo que el año que viene va a bajar los salarios docentes, estamos en problemas graves. Bien, con respecto a esto, ¿hay alguna medida que ya tomaron, alguna decisión? Sí, en principio hoy lo que está planificado con el Frente Gremial Docente es nosotros llamamos un afichazo. La idea es, ya en todo el conurbano se está poniendo afiches en todos los lugares donde se pueden pegar, denunciando esta situación. Denunciando el recorte en el presupuesto, los 16.500 millones, denunciando el intento de la gobernadora de bajar el salario docente, denunciando que no va a haber más cupos, no va a haber ningún avance en lo cuanto a esa infraestructura. Nosotros tenemos, sobre todo en el conurbano, escuelas en riesgo edilicio. Y bueno, no va a haber soluciones para eso, porque el presupuesto no da para que haya soluciones para eso. Y en contrapartida, ¿por qué se baja el presupuesto, el porcentaje del presupuesto en educación? Porque esa plata se está dedicando a pagar deuda que vienen tomando como nunca antes, ni siquiera en periodos de la dictadura, donde la deuda crecía exponencialmente, se tomaba la deuda que se ha tomado este año en el exterior. Y esto me refiero al gobierno nacional y también provincial, porque hay autorización del gobierno nacional para que el gobierno provincial se endeude, y lógicamente eso prevé que hay que pagar servicio de deuda. No estamos desendeudándonos, sino que lo que está previsto es pagar servicio de deuda, pagar intereses, como en las viejas épocas. Terrible, es terrible porque, bueno, desde esta visión, ¿no? La incoherencia de las declaraciones o el eslogan que utilizan y las decisiones que están tomando, ¿no? Hay una contradicción muy clara en esto. Bueno, volviendo al tema docente, entonces... Perdona. Sí. Yo no creo que sea ni siquiera contradicción, creo que tienen muy claro a dónde van, y creo que la aparente contradicción que hay en el discurso en realidad es cinismo. El otro día mirábamos un video de Larreta en Capital, yendo a hacer un acto en una escuela donde no había alumnos, llevaron chicos de otro lado. Como lo del micro, sí. Llevaron mobiliario. Bueno, el tema del teatro son muy buenos en eso. Son terribles. La verdad que es preocupante pero la gente se defienden cree, cosas que... Pero ¿se lo cree ya a esta altura la gente eso? ¿O ese teatro es como Yo que ya quiero no? creer que no. Yo quiero creer que no. Es como el ataque mediático, por ejemplo, ¿no? Con estas imputaciones permanentes hacia un sector determinado. Si yo hoy me pusiera, y pensé en hacerlo, en agarrar las tapas del Clarín y La Nación y hacer un video, ¿no es cierto?, donde recuperemos todas las tapas y en un porcentaje a ver cuántas atacaron la figura del kirchnerismo y cuántas no. Yo no creo que haya pasado una tapa, desde el año 2015 hasta la actualidad o mucho antes, que no hayan atacado de alguna forma a este gobierno. El gobierno que pasó, digamos, sí, ¿cierto? Por otro lado, no se publica Panama Papers, no se publica el papelón de Malcorra con Inglaterra, no se publica, infinidad de cosas que tienen que ver con corrupción en este gobierno que se dice que vino a sacar la corrupción del Estado, ¿no? Hablando de que se publica o no se publica, hay muchos delitos, sobre todo homicidios que han salido en tapa. Sin embargo, por ejemplo, estábamos escuchando en Radio del Plata este hombre que prácticamente se inmoló en la desesperación de no poder darle comer a sus hijos. No sé si escuchaste, no sabías. No. Bueno, eso no se entera la gente. O sea que como no va a ser tapa nunca, por lo que hay detrás de todo eso, ¿no? El motivo, o sea, ¿qué motivó que un hombre tome una decisión así? Que por supuesto que no es la forma, no es la decisión, o sea, es terrible lo que estamos diciendo, pero ¿qué está pasando para que la gente haga cosas como esas, ¿no? ¿Hasta qué punto es la desesperación de algún sector? Que tampoco se publica. Nosotros estamos hoy en la idea de esta gente es llegar a un 15% de desocupación, como había en otro momento, porque necesitan
para poder discutir en las paritarias salario a la baja. En realidad no quieren paritarias, pero para poder frenar el reclamo de los trabajadores que pueden discutir su salario, necesitan un ejército desocupado. Entonces su idea es tener un 15% o más de desocupado, como para decir, bueno, me venís a reclamar salario, en realidad tengo un ejército de gente esperando por tu trabajo que, como en otras épocas, terminan pidiendo ser explotados, ¿no? Porque es preferible estar explotado dentro del sistema que estar fuera del sistema, porque un desocupado, alguien que no tiene trabajo, no queda fuera de la sociedad, no pertenece. Bueno, Babi, no sé si te quedaste pensando lo del ejército desocupado. Hay como una lógica, ¿no? Los temas que no domino, creo que hago más escucho y después voy aprendiendo. Pero sí los dominás, lo que pasa es que se queda callado, Babi. Hablando de desocupación, porque a ver, una cosa es la desocupación como la vemos tal cual, empresas privadas que han despedido gente, públicas también que han despedido gente. Y está la otra que hablábamos de, por ejemplo, la carnicería acá de cerca de la radio, que estaba a 3 cuadras, que tuvo que cerrar y dijo, me voy a cortar el pasto. Digo, pero ¿por qué vas a cortar una carnicería hermosa? No puedo. Ese hombre que no puede seguir con la carnicería, es un hombre que dedicaba todo su tiempo y estaba comprometido con lo que hacía. Muy buena carnicería. Y le daba de comer. Hablando, digamos, no sé si a lo paisano, le daba de comer al que le alquilaba, le daba trabajo, al que le alquilaba el local, él pagaba su monotributo, pagaba un contador, 500 pesos mensuales, a un contador para que le ayudara con los números, pagaba el consumo de luz, un medidor que estaba en ese local a la cooperativa, o sea que también estaba haciendo un aporte de ese tipo, y los aportes sociales que nos beneficiamos todos. Sí. Con esos aportes. Bueno, eso no lo puede hacer más. Sí, un combo explosivo, porque se genera un contexto. La primera cuestión es los despidos masivos que arrancaron en el Estado para decirle, bueno, acá tener el ejemplo, nosotros lo estamos haciendo, ustedes también lo pueden hacer. Sí. Dando el ejemplo, digamos, a las empresas grandes. Que lo hicieron, no dudaron en hacerlo. Cuando vieron la posibilidad, no dudaron en hacerlo por esta cuestión, ¿no? que explicábamos recién. Si vos tenés mucha gente desocupada, conseguís gente por menor salario. Entonces bajás el costo laboral. Y aceptan las condiciones. Ellos creen que la competitividad a ver, no es una cuestión. Uno lo que sí critica de manera tajante es el cinismo. Ahora, lo otro, la cuestión ideológica, es una cuestión ideológica. Ellos creen que la competitividad de un país pasa por tener salarios bajos en dólares, que las empresas del mundo van a venir a invertir a Argentina si tienen competitividad. Sí, bueno. La competitividad pasa por el salario bajo. Pero es lo que hablamos con él, ¿eso a quién le sirve? A ver, hay países asiáticos o africanos en África, donde algunas empresas internacionales van y se instalan allí porque tienen mano de obra barata, pero eso realmente es lo que queremos, o sea, no sé si es eso lo que necesitamos. A ver, porque aparte uno eso lo tiene que analizar en un contexto global. Si vos tenés un mundo que está que no está comprando, porque hay crisis en Europa, hay crisis en Estados Unidos y va a venir peor porque Estados Unidos a partir de la elección va a cerrar su economía. No vas a tener empresas que vengan para acá, no hay clima de inversión. ¿Dónde puede haber clima de inversión? Donde haya mercado interno. Ahora, si vos produjiste un montón de desocupados, abriste las importaciones, tenés un mercado interno sin posibilidades de consumo, porque el salario a la baja también bajó el consumo. ¿Qué empresa va a venir a querer poner algo acá? En el ámbito de la construcción es terrible también, la están pasando mal, y también te puedo asegurar, o sea, no puedo decir quién, tengo que respetar eso, ¿no? Pero hay empresas constructoras que tuvieron que despedir y los tomaron en negro.
a los empleados, porque no podían seguir. Bueno. Y los mismos empleados le pedían, vamos a seguir como sea. Pero no puedo. Y bueno, pero entonces trabajamos en negro. Fíjate lo que produce. Bueno, ese es el efecto que yo digo de la cuestión de tener un ejército desocupado. Digo, se trabaja en condiciones laborales mucho peores. Por eso nosotros, digo, además de estar acá como SUTEBA, soy un representante de la CTA, ¿no? Por eso nosotros venimos denunciando muy fuerte esto, porque afecta a toda la clase trabajadora. Y además afecta al comerciante, afecta a la pequeña y mediana empresa, digo, porque uno no tiene que ser, no hay que ser necio en esto. Estamos hablando de una sociedad, digo, y la pequeña y mediana empresa es la primera perjudicada, y uno no puede ir a plantarse dentro de una pequeña y mediana empresa y decirle tenés que mantener tus trabajadores, y si no puede. No pueden porque tienen competencia externa, porque algunos se le baja el mercado. Hablamos de que algunos lo hicieron, estoy hablando de una empresa en particular sí. Que gracias al gobierno y a planes que les había dado, ellos podían soportar una parte de la carga social y podían emplearlos y los blanqueaban, y lo estaban haciendo, y los aportes al Estado eran importantes. Ahora eso se terminó. O sea, se ven obligados tanto la patronal como el mismo obrero hacer acuerdos que no benefician al obrero, pero que no puede hacer otra cosa más que eso para sobrevivir. Es terrible la situación, es realmente terrible. O desocupado trabajando por 2 mangos y sin... Esto si vos lo ves globalmente, digo, es cómo se reparte la riqueza en el país. Digo, y acá si hay mucha gente que se está quedando sin recursos para vivir, en realidad no tiene que ver con que no hay recursos. En realidad con lo que tiene que ver es con que se están distribuyendo de otra manera. Cuando uno dice, claro, recursos hay. ¿de dónde salen los recursos para que la gente viva mejor? Bueno, todos aportamos al Estado para sostenernos entre todos, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros decimos todos aportamos, eso tiene que ver con que cada uno aporta en las medidas de sus posibilidades. Digo, ahora, si vos decís, no le cobro más retención a la minera, ahí tenés una fuente de recursos enorme. ¿Cuál es la justificación para eso? Ninguna. Porque hasta este momento estaban pagando un impuesto importante y trabajaban. Ahora, ¿cuál es la excusa para decir yo se le elimino ese tipo de...? Ni siquiera tienen la excusa de la competitividad. Ni siquiera. En realidad es más, ni siquiera son generadoras de empleo. Sí. Porque la minera lo que hace es extrae y se lo lleva afuera. Sí. Y lo reproduce allá. Bueno, digo, una cosa es, y en esto tiene que ver con el modelo del país que tenemos. Vos cuando querés un modelo de país donde todo el mundo tenga trabajo, lo que haces es procurar la industrialización, procurar agregar valor a todo lo que tu territorio da. Nuestro territorio es vasto y tiene todos los recursos. Ahora, si vos sacás el trigo y en lugar de hacer la harina lo vendés a granel, ahí te estás perdiendo un montón de posibilidades de generar laburo. Lo mismo pasa con la minera, lo mismo pasa con el maíz, lo mismo pasa con la mayoría. Entonces vos decís, si vos pretendés un país exportador de materia prima, y bueno, te va a quedar un montón de gente afuera. Digo, la idea del industrialismo es el valor agregado a la materia prima. Y el valor agregado queda en el mercado interno, y ahí se produce un círculo que te lleva a vimos el progreso, por ejemplo, lo pudimos ver, por ejemplo, de las madereras en el norte argentino, como la misma gente ponía sus fábricas de muebles y se distribuían a lo largo de todo el país, ¿no? Sí le vamos a avisar, ahí se cortó, bueno, que estamos en vivo, no tenemos porque igual se escucha la conversación. Si quieres llamar, lo tenemos en vivo. Marcelo, te agradecemos. Bueno, estábamos hablando de las madereras, lo cerramos. Había gente, incluso personas comunes que dijeron, bueno, estamos cerca de la maderera, vamos a poner la carpintería, y empezaron con 2 o 3 muebles y ya al último distribuían a lo largo de todo el país sus muebles. Eso generaba un movimiento. A ver, esa familia comía, el transporte, o sea, el flete también, y acá comercios que tenían para vender a un mejor precio y competitivo los muebles, o sea, había muchos beneficios. Porque había gente que podía comprar muebles. Y había gente que podía comprar muebles. Bueno, eso es otro tema que para mencionar.
con los salarios. Si a la gente le rinde, le queda un mango en el bolsillo, ¿qué hace? Compra, consume. Y ese dinero empieza a circular, va a la panadería, va a la carnicería. El carnicero compra el plasma, compra se va de vacaciones. y lo compra en cuotas y demás. Y no es ilusión, Sí, pero pará, que alguien dijo que nosotros no bueno, por estamos eso digo, soñando. no es ilusión, es claro, libertad. no, pero no podés. Y es lo que alguien cualquier dijo, gobierno ¿no? que se... Alguien dijo, pero ¿qué nos pensábamos? Sí. ¿Qué se piensa la gente? Que tenemos que dejar de vivir esa ilusión. Claro, bueno, esa calidad de vida no está para el alcance de nosotros. Estamos ilusionados. Bueno, te agradezco tanto, Marce, por venir y te pido disculpas. No sé, Babi, estamos ya sobre la hora. Radio del Plata está esperando. Ya está Radio del Plata esperándonos, pero muy amplia la cobertura de informe, de darle claridad a este momento tan difícil que estamos atravesando. Muy difícil. Muy difícil. Señores, muchas gracias. Gracias, Babi, a vos. ¿Nos vamos con Radio del Plata? Nos vamos, sí, y mañana le decimos que volvemos. Y recuerden, amigo, hay fútbol esta noche, hay